Esta semana seguimos en este estudio de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Y en esta epístola hemos visto que el propósito de Pablo tiene dos propósitos. En primer lugar, él quiere tratar con los problemas que están dentro de la iglesia en Corinto. Y al otro lado, él quiere responder a preguntas que los corintios le habían enviado. Y hemos visto hasta este punto en todos los problemas y junto con las preguntas, Pablo quiere aplicar el Evangelio para responder las preguntas y también para tratar con los problemas. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos del mensaje de la persona y la obra de Jesucristo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vino a este mundo, vivió perfectamente, murió en la cruz por los pecadores, por los pecados, y Él resucitó de los muertos y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y va a venir de nuevo. Eso es, en resumen, el Evangelio, el mensaje de la persona y la obra de Cristo. Y todos los que creen en el Evangelio, en la persona y la obra de Jesucristo, reciben la salvación de los pecados, una redención de la esclavitud del pecado. Y eso significa que los creyentes, los que creen en el Evangelio, no solamente tienen un mensaje para creer en el Evangelio, pero también es una vida para vivir, una vida que ahora es libre del pecado y no está bajo de la esclavitud del pecado. También para los que creen en el Evangelio, que son redimidos del pecado, ellos tienen el don del Espíritu Santo morando en ellos. Ellos tienen el Espíritu Santo de Dios obrando en ellos y el Espíritu Santo está haciéndolos más a la imagen de Jesucristo, más como Cristo. Entonces es una transformación, no es solamente una salvación, una redención de la esclavitud del pecado, pero también es una transformación, una santificación hacia la imagen de Jesucristo. Y todos los que han creído el Evangelio, que son salvos del pecado, que tienen el Espíritu Santo, son los creyentes que forman el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y la unidad en la iglesia está encontrado en el mensaje y la obra del Evangelio. Y hemos visto que es el Evangelio que produce la unidad en la iglesia. No hay otra unidad fuera del Evangelio en la iglesia. Hemos visto la semana pasada en el primer capítulo que el Evangelio es la única base de la verdadera unidad en la iglesia. Y la iglesia en Corinto tenía muchos problemas con la unidad porque ellos estaban basando su unidad en las personas, en los maestros, en cosas así, y había disensiones, había contiendas entre los hermanos en la iglesia en Corinto, porque el Evangelio debe ser la única base de la verdadera unidad en la iglesia. Ahora, vamos a ver en el segundo capítulo hoy día. La semana pasada vimos la verdadera unidad. Ahora vamos a enfocarnos en este tema de la sabiduría. Y la semana pasada vimos varias cosas que tenían que ver con esta idea de la sabiduría de Dios que se encuentra en el Evangelio, que aunque el Evangelio es una locura para los inconversos, es sabiduría y el poder de Dios para nosotros que hemos sido llamados por Dios, nosotros que creemos en el Evangelio. Entonces, en este capítulo vamos a ver un contraste entre la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Obviamente, en el mundo hoy día hay un tipo de sabiduría. Personas que son inteligentes, que hablan bien, que hablan con elocuencia, que tienen argumentos muy complejos, y pueden explicar cosas muy grandes y hay una forma de sabiduría en el mundo. Pero Pablo dice que eso no es mejor que la sabiduría de Dios. Y él va a contrastar la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. En este capítulo, el capítulo 2, hay solamente 2 secciones. La primera sección, en los versículos 1 al 5, tiene que ver con la sabiduría del mundo. Y la segunda sección, los versículos 6 al final del capítulo, tiene que ver con la sabiduría de Dios.
Ahora bien, vamos a empezar con la primera sección hablando de la sabiduría del mundo. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguno, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y Jesucristo y este crucificado es el mensaje del Evangelio, la persona y la obra de Jesucristo. Versículo 3. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a ver el contraste entre la sabiduría del mundo, la sabiduría que los corintios querían escuchar cosas sabias, cosas inteligentes, cosas elocuentes, bonitas. Pero Pablo llegó a Corinto predicando solamente el Evangelio, este mensaje sencillo de la persona y la obra de Cristo. En primer lugar, vamos a ver que el ministerio de Pablo en Corinto no fue de palabras persuasivas ni argumentos elocuentes. Como dice, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Los corintios esperaban un mensaje excelente, un mensaje bonito e inteligente, pero Pablo no llegó con palabras persuasivas ni argumentos elocuentes. Pero ¿cómo fue el mensaje de Pablo a los corintios? Su mensaje sencillo fue el evangelio de la persona y la obra de Jesucristo. Como dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esta frase tiene que ver con el evangelio. Obviamente él hablaba de solamente esta frase, Jesús y este crucificado, pero estaba explicando el mensaje sencillo del evangelio, de la persona y la obra de Jesucristo, de la necesidad de arrepentirse, de creer en Jesús, de la salvación de los pecados por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la gracia de Dios. Su mensaje fue sencillo. Hablaba solamente del Evangelio y no llegó con palabras, con un mensaje bonito, con muchos argumentos, con cosas persuasivas. Entonces, él no llegó con la sabiduría del mundo. Él llegó solamente con el Evangelio. Y esta sencillez no satisfizo a los corintios, quienes querían algo más emocionante, más respetable. Mira, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y bueno, es obvio de la historia de Pablo y los corintios que los corintios no estaban satisfechos con este mensaje sencillo, tan sencillo. Y de hecho, por ejemplo, en el libro de Segundo de Corintios, los corintios estaban diciendo eso de Pablo. Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso fue la opinión de los corintios del mensaje de Pablo. Pensando en él y comparándole con otros maestros, otros expositores, ellos dicen, bueno, él escribe cartas muy duras, muy fuertes, pero cuando llegue a nosotros, cuando esté con nosotros, su presencia es débil. Entonces no se ve muy bien y su palabra menospreciable. Entonces él no tiene las habilidades de oración, de hablar muy bonito. Y bueno, su mensaje no es muy emocionante, es un poco aburrido. Y ellos querían algo más respetable, que tienen más de esta sabiduría del mundo.
Pero Pablo dice que mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aunque Pablo no tenía palabras bonitas, elocuentes, el Espíritu Santo demostró el poder de Dios para salvar y transformar las vidas de los creyentes a pesar de la presentación poco impresionante. Pablo dice que aunque mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, el Espíritu Santo demostró el poder de Dios en salvarles, en rescatarles, en redimirles de la esclavitud del pecado. Y a través de un mensaje muy sencillo, no bonito, no elocuente, pero sencillo, Dios usó su palabra, usó el Evangelio para salvarles, para demostrar el poder del Espíritu Santo. La demostración del poder de Dios en el mensaje de Pablo no fue en su presentación, pero en los resultados, en lo que Dios hizo por medio de su Espíritu Santo en los corazones y en las vidas de los creyentes en la iglesia en Corinto. Y Pablo dice, todo eso es para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice que la resulta de su ministerio en Corinto, porque no fue muy impresionante, fue débil, su predicación no fue de muchas palabras bonitas, pero fue una demostración del poder del Espíritu Santo. Dice, así la fe de los corintios no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, que ellos no estaban confiando en la presentación, en la exposición del predicador, pero en el mensaje del Evangelio y el poder de Dios por medio del Evangelio a transformar la vida. Entonces, lo que vemos en esta primera sección es que Pablo dice que el poder de Dios no se manifiesta a través de la presentación bonita o las palabras elocuentes o la sabiduría del mundo. Un mensaje bonito, eso es lo que el mundo dice, eso es muy bonito, eso es inteligente, esa persona se ve muy bien, esta persona tiene la sabiduría. Pero Pablo dice que a pesar de la ausencia de esta sabiduría humana, Dios demostró su poder a través del Espíritu Santo que salvó a los corintios de sus pecados. Y eso nos lleva a entender que si estamos buscando una unidad en la iglesia que depende de la habilidad de un líder, si la unidad de la iglesia dependiera de la habilidad, la sabiduría, la personalidad de esa persona, de un líder, esta unidad desaparecería cuando ese líder se fuera. Y por eso, de nuevo, nos enfatizamos la necesidad de tener una unidad en la iglesia que se base en el Evangelio. No debemos tener grupitos como los corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, y pensando en las habilidades humanas del líder. Obviamente Dios puede usar las habilidades de un líder para servir a la iglesia. Pero si la unidad de la iglesia dependiera de la habilidad, la personalidad, la sabiduría de un líder humano, esta unidad desaparecería cuando ese líder se fuera. Y el motivo es que nuestra unidad se encuentra en el Evangelio. Ahora, la primera sección tiene que ver con la sabiduría de los hombres. Y Pablo dice que yo no entré en su ciudad, en su iglesia, con esta sabiduría humana. Pero yo llegué con la sabiduría de Dios. Ahora, en la segunda sección, Pablo habla de
la sabiduría de Dios. Y varias veces Pablo dice, por ejemplo en el versículo 6, aunque él no llegó a Corinto con la sabiduría humana, dice versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El mensaje de Pablo no fue sin sabiduría. Y varias veces, por ejemplo, en el versículo 6 dice, hablamos sabiduría. Versículo 7, mas hablamos sabiduría. Y también Pablo dice varias veces, habla de la sabiduría que él estaba enseñando, que él estaba presentando en la iglesia en Corinto. Su sabiduría no fue la humana sabiduría, pero fue la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo puede decir Pablo? ¿Cómo es que Pablo pueda decir, yo hablaba la sabiduría de Dios? Cuando dice, hablamos sabiduría, hablamos una sabiduría de Dios. Versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cómo puede decir Pablo que hablaba sabiduría de Dios? Yo quiero dar un resumen de esta sección y después vamos a profundizarnos un poco más en los versículos. En los primeros versículos, Pablo dice, los versículos 6 al 9, dice que la sabiduría que él hablaba cuando llegó a Corinto, que él predicaba, él sí tenía un mensaje de sabiduría, pero fue la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría Dios se la da a conocer. Entonces, su sabiduría no surgió de su propia mente, de sus propias ideas, pero fue algo que Dios reveló a él. Entonces, estamos hablando de la revelación de Dios. Para conocer algo de Dios, para conocer la sabiduría de Dios, es necesario que Dios nos la revele. No es posible que podamos conocer a Dios o que podamos entender a Dios porque somos finitos, Dios es infinito. Hay una distinción, una separación. Entonces es necesario que Dios se revele a sí mismo a nosotros para que podamos conocerle a Él. Entonces, cuando Pablo dice, bueno, yo llegué a Corinto con la sabiduría de Dios. Pablo, ¿de dónde es esta sabiduría de que hablas? Dice, eso fue la sabiduría que Dios me reveló, que Dios me reveló. Entonces, en primer lugar, en los versículos 6 al 9, Pablo habla de la revelación de Dios, de la sabiduría de Dios, en que Dios reveló o se le da a conocer su sabiduría. En la segunda sección, en los versículos 10 al 13, Pablo dice que Dios reveló su sabiduría por medio del Espíritu Santo en la Biblia, en las escrituras de Dios. Y este proceso, la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo en la Biblia, en las escrituras, se llama la inspiración. Bueno, Dios se revela en varias maneras. Por ejemplo, se ha revelado en la creación, se ha revelado en varias veces, en varios momentos. Por ejemplo, Él se reveló a Noé diciéndole que construyera un arca. Dios, en ese momento, Dios se reveló por medio de una voz audible. Dios se ha revelado en varias veces, en varias maneras. Pero estamos hablando de una manera, un canal de su revelación específico. Dios se ha revelado por medio del Espíritu Santo en la Biblia, lo cual se llama la inspiración. Y Pablo habla de la inspiración, la revelación de Dios por medio de sus profetas y apóstoles que escribieron lo que tenemos ahora en las Escrituras, la palabra de Dios. Y después Pablo dice que en la sabiduría de Dios, Dios se reveló a sí mismo, Dios reveló su sabiduría y reveló por medio del Espíritu Santo en la Biblia, en las Escrituras. Y ahora tenemos las Escrituras y nosotros que somos los creyentes en Dios, que hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado,
que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Ahora este mismo Espíritu de Dios nos ilumina, nos ayuda a entender que estas Escrituras son la palabra de Dios. Y por eso nosotros la aceptamos como la palabra de Dios, la cual se llama la iluminación. Entonces vamos a ver estas tres etapas de la revelación de Dios. Primeramente, Dios revela su sabiduría y Dios revela su sabiduría por medio del Espíritu Santo a los apóstoles y a los que escribieron la Biblia en el proceso que se llama inspiración. Y ahora nosotros que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros porque hemos creído en el Evangelio y que somos hijos de Dios, entonces nosotros cuando leemos esta revelación de Dios en las Escrituras, nosotros aceptamos, recibimos y estamos listos a obedecer la Biblia porque reconocemos que es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros, haciéndonos a entender mejor, a entender que es la palabra de Dios y por eso es necesario que la aceptemos. Es la iluminación. Entonces vamos a ver estas tres etapas. Revelación, versículos 6 al 9, inspiración, los versículos 10 a 13 y iluminación, los versículos 14 al 16. Ahora, vamos a profundizarnos un poco en estos versículos. En primer lugar, Pablo dice que aunque no hablaba sabiduría mundana, la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, Pablo sí predicaba sabiduría, pero fue la sabiduría de Dios en el Evangelio. Mire el versículo 6. Pablo dice, porque dijo, bueno, cuando yo fui a Corinto no llegué con palabras de sabiduría humana. Sin embargo, versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo dice que él no recibió su sabiduría, su mensaje de los líderes, de las personas importantes de este mundo, pero él recibió su mensaje de Dios. Dios reveló a Pablo su mensaje, el Evangelio, la verdad, la sabiduría de Dios. Y fue algo que fue un misterio. Cuando dice que un misterio, es decir que antes fue oculta, pero ahora Dios ha revelado su sabiduría a Pablo y a los otros. Entonces Pablo dice que yo estoy predicando la sabiduría de Dios que Dios me ha revelado. Y de hecho, Dios le había revelado esta sabiduría, misterios que antes no fueron conocidos. Versículos 8 y 9. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mira, cuando Cristo llegó al mundo, cuando Cristo vino al mundo, Él era el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó? Su propia nación, los israelitas, no lo aceptaron. Y de hecho lo rechazaron y lo crucificaron. Y eso fue porque ellos no entendieron, no recibieron la sabiduría de Dios, la revelación de Dios en Jesucristo mismo. Entonces, el mundo no acepta, no recibe la sabiduría de Dios. No recibió a Jesucristo mismo y ahora no recibe la sabiduría de Dios que Dios ha revelado por medio de su palabra, por medio de sus apóstoles. Y dice, por eso, los líderes, los príncipes de este siglo crucificaron al Señor de gloria. Pablo dice, antes bien como está escrito, y citando del Antiguo Testamento de Isaías, creo que el capítulo 64, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Entonces Dios sí ha revelado su sabiduría, cosas que el mundo no puede imaginarse, cosas que el mundo no puede aceptar, cosas que el mundo rechaza en todo momento. Dios sí ha revelado su sabiduría, misterios que antes no fueron conocidos y cosas que el mundo no acepta, que el mundo no recibe. Ahora Pablo dice que a través de la inspiración del Espíritu Santo, el proceso en el cual Dios, por medio de su Espíritu Santo, revela su voluntad a los autores de las Escrituras, los apóstoles y los profetas, para que lo que escribieron fuese la palabra de Dios. Mira el versículo 10. Pablo ha dicho que el mundo no acepta, no recibe, no le gusta la sabiduría de Dios, la revelación de Dios. Pero dice versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué ha revelado Dios? Cosas que el mundo no puede imaginarse, cosas que no han subido en corazón de hombre. Pero Dios ha preparado sabiduría, cosas para los que le aman. Y Dios, Pablo dice que sí, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, este proceso fue por medio del Espíritu Santo. Y podemos ver claramente, por ejemplo, en 2 de Pedro 1, habla de la inspiración de Dios. Dice que el Espíritu Santo llevaba a los hombres santos para que ellos escribieran la palabra de Dios. Que estos hombres fueron dirigidos por el Espíritu de Dios. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, Pablo dice que el Espíritu Santo de Dios es la persona perfecta para revelar las cosas ocultas, los misterios de Dios. Porque el Espíritu Santo, siendo Dios, conoce perfectamente todas las cosas de Dios. Dice versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Pablo hace una pregunta de nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que podamos conocer los pensamientos de una persona? Bueno, es imposible. Y todos nosotros que estamos casados sabemos que es imposible conocer los pensamientos de su esposo o de su esposa. Entonces, la única persona que pueda revelar los pensamientos de una persona es la persona misma. Es el espíritu de esa persona que sabe, que conoce los pensamientos de esa persona. Y Pablo dice, igual es el Espíritu Santo que puede revelar los pensamientos de Dios mismo. Pablo dice, entonces, en el medio del versículo 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No es posible que yo, que Pablo, que otra persona, que un sabio del mundo pueda saber las cosas de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces, el único que puede conocer la mente de Dios es Dios mismo, el Espíritu de Dios. Y por eso Dios ha revelado por el Espíritu Santo su sabiduría a Pablo, a los otros apóstoles, en el proceso que se llama la inspiración. Y Pablo dice, en versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, su sabiduría que hablan, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay varias cosas muy complejas en este pasaje, pero quiero explicar lo mejor posible la idea. Pablo dice que nosotros obviamente no estamos dependiendo del espíritu del mundo, porque el mundo no puede revelar las cosas de Dios. Es solamente por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que podamos recibir la sabiduría de Dios. Y por eso es posible que sepamos lo que Dios nos ha concedido, versículo 12,
lo cual también hablamos. Lo que Pablo estaba predicando, el Evangelio, es la sabiduría de Dios, no es la sabiduría de los hombres, es la sabiduría de Dios, que Dios le había revelado, que Pablo estaba ahora escribiendo y difundiendo en sus cartas, en su predicación, fue la revelación de Dios por medio de su Espíritu. Y Pablo dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Porque ustedes recuerdan bien que Pablo dijo que cuando él llegó, no llegó con palabras de humana sabiduría. Porque esta sabiduría no es posible explicar, ni entender, ni revelar las cosas de Dios. Entonces, por eso él dice que él estaba hablando la sabiduría de Dios, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Es el Espíritu que por medio de su poder, por medio de su obra, está enseñando a Pablo para que él pueda revelar o pueda predicar la sabiduría de Dios, la cual es el Evangelio y las otras cosas que Pablo está escribiendo en ese momento. Y dice que esta revelación fue una revelación por el Espíritu de Dios. No podemos juntar la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría de Dios viene con la inspiración del Espíritu Santo. Por eso dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo estaba expresando los pensamientos espirituales, los pensamientos del Espíritu Santo, por medio del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que se llama la inspiración. Creo que está describiendo el proceso por lo cual Dios nos dio la Biblia, la palabra de Dios. Dios, por medio de su Espíritu Santo, inspiró, llevó a los autores humanos de la Biblia para que lo que ellos escribieron fuese exactamente lo que Dios quisiera que fuese. El proceso de la inspiración. Ahora Pablo dice que ¿qué es la respuesta que nosotros debemos tener en cuanto a esta revelación inspirada por el Espíritu Santo en la palabra de Dios? ¿Qué es la respuesta correcta para los que tienen el mismo Espíritu Santo morando en ellos? ¿Qué es la respuesta correcta a esta palabra, esta sabiduría de Dios? Versículo 14. Los que tienen el Espíritu Santo morando en ellos reciben esta sabiduría como la palabra de Dios. Mira, si el Espíritu Santo ha inspirado, ha revelado por la inspiración a los apóstoles, a los profetas como Pablo, la voluntad, la sabiduría de Dios en la palabra de Dios, ¿qué piensan ustedes debe ser la respuesta o la motivación del Espíritu Santo que mora en nosotros cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios? El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a impulsar, nos va a ayudar a aceptar, a recibir la misma palabra que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles y a los profetas. Pablo dice, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora Pablo habla del hombre natural y después él va a contrastar el hombre natural, el versículo 14, con el hombre espiritual en el versículo 15. El hombre espiritual es un hombre que tiene el Espíritu Santo morando en él, o sea, un cristiano, un creyente en el Evangelio. El natural es un hombre que no tiene el Espíritu Santo, que está en su estado natural, sin Dios, sin el Espíritu de Dios morando en él. Esta persona es un inconverso. Entonces, el natural en el versículo 14 es un inconverso.
El espiritual, en el versículo 15, es un cristiano. ¿Qué es la respuesta de un natural, de un inconverso, frente a la palabra de Dios que Dios ha revelado por medio de su Espíritu Santo en la Biblia, en las Escrituras? Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, esa palabra percibe es no recibe, no acepta. De hecho, la persona natural, la persona inconversa, rechace la verdad, la sabiduría de Dios en las Escrituras. Dice, porque las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura. Y hemos visto lo mismo en cuanto al Evangelio en el capítulo 1. ¿Qué pasa con el Evangelio? ¿Qué es la respuesta del mundo frente al Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo? Es una locura. Eso no tiene sentido. Bueno, yo entiendo la palabra que están diciendo, yo entiendo las ideas, pero bueno, eso para mí no tiene significancia, no es nada que yo creo, no es nada en que yo confío. Por supuesto, no es nada que yo voy a entregar mi vida. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, creo que es importante que entendamos que cuando dice acá, cuando habla de la recepción de las cosas que son del Espíritu de Dios y dice no las puede entender, no es decir que un inconverso no puede entender la Biblia. Bueno, un inconverso puede, si sabe leer, si sabe el idioma, él puede leer las Escrituras, podemos hacer preguntas de comprensión y es posible que esa persona, si se aplica a sí mismo al trabajo, si se dedica a la tarea de entender, pueden entender las palabras. Pero al fin y al cabo, esta persona en que el Espíritu Santo no mora, en que el Espíritu Santo no está obrando, esta persona natural, sin el Espíritu Santo, un inconverso va a decir, bueno, yo entiendo lo que está señalando, pero bueno, yo no lo acepto, no lo creo, no lo recibo. Bueno, de hecho, lo rechazo. La respuesta del hombre natural, el hombre inconverso, dice, para mí es locura. Yo no veo significancia, yo no veo una sabiduría, yo veo algo muy ordinario, algo que no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Es porque él no sabe leer? No. ¿Es que no es inteligente? No tiene que ver con eso. Es porque él no tiene la habilidad de recibir las cosas espirituales porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Al otro lado, el versículo 15, en cambio, el espiritual, la persona que sí tiene el Espíritu Santo morando en él, un creyente, el espiritual juzga todas las cosas. Él puede discernir las cosas, él puede ver este libro, mi Biblia, es la palabra de Dios. Es más importante que todos los libros del mundo. Tiene más sabiduría en sus páginas que todas las bibliotecas del mundo. Que toda la sabiduría del mundo. En toda su inteligencia, en toda su información, en toda la información que se encuentra en el Internet. En todo eso hay más sabiduría en la Biblia, en el Evangelio de que Dios. Porque la palabra de Dios es la única palabra que pueda cambiar la vida por medio del poder de Dios. El Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Y no es posible que una persona del mundo que no tiene el Espíritu Santo va a decir que, bueno, ese cristiano no es inteligente, no está educado, él no sabe nada, pero él no está juzgado por el mundo. Porque él tiene la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Como Pablo dice, no me importa, no es una cosa para mí que ustedes
no les gusta mi mensaje, que dicen que mi mensaje no tiene sabiduría humana. Bien, no tiene sabiduría humana, es la sabiduría de Dios. No es juzgado de nadie. Dice, y Pablo finaliza el versículo 16, porque con una pregunta, una citación de Isaías de nuevo, creo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyera? Y en Isaías 40, cuando Isaías está haciendo esa pregunta, la respuesta es, no hay nadie que puede entender la mente de Dios. No es nadie que pueda instruir a Dios. Pero dice pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es que sabemos la mente de Dios? ¿Cómo es que sabemos la revelación de Dios, la sabiduría de Dios? Y la respuesta es por medio de la revelación de Dios a través del Espíritu Santo en la Biblia. Tenemos en la Biblia la mente de Cristo, la mente de Dios. Sabemos la voluntad de Dios, sabemos la revelación de Dios. Y nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, obrando en nosotros, nosotros recibimos la palabra de Dios, aceptamos la palabra de Dios y de hecho queremos escuchar más, aunque muchas veces la palabra de Dios nos dice cosas que no queremos escuchar, que nos dice que estamos equivocados, que no tenemos razón, pero decimos ya, es la palabra de Dios. Ahora, pensando en esta idea, Pablo dice, el hombre natural no percibe, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, que está en su estado natural, sin el Espíritu, no percibe, no recibe, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es necesario que tengamos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros para que aceptemos, para que recibamos la palabra de Dios. Pensando en esta verdad, la evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros es la acogida de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir? Es que hay muchas personas, hay muchas iglesias, muchos cristianos que están buscando evidencia de la obra del Espíritu Santo. Están buscando por todos lados en dones, en señales, en milagros, en cosas así. Queremos ver la evidencia del Espíritu Santo de Dios. Pero en este capítulo Pablo dice que la evidencia de que el Espíritu Santo está orando es la acogida, la recepción, la aceptación, la obediencia a la palabra de Dios. Si queremos ver la obra del Espíritu Santo de Dios, vamos a ver cómo es la obediencia de los cristianos a la palabra de Dios. Es la manera en que el Espíritu Santo está obrando en nosotros por medio del Evangelio. Él está obrando en nosotros para que obedezcamos la palabra de Dios. Y si queremos ver el Espíritu Santo obrando en nuestra iglesia, lo que estamos pidiendo de Dios es que obedezcamos la palabra de Dios. La evidencia de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia es la manera en que la iglesia acepte, reciba la palabra de Dios. Y también podemos decirlo el opuesto, que no hay creyente verdadero que rechace la palabra de Dios. Bueno, obvio, todos nosotros no somos 100% obedientes a la palabra de Dios, pero no es posible que un creyente diga, bueno, yo rechazo la palabra de Dios, no creo que es de Dios, es un libro humano nomás. No es posible ser un cristiano y decir que rechazar la palabra de Dios. Bueno, yo he dicho varias veces que pensando en la salvación, hay muchas cosas que no entendíamos en el momento de la conversión, cuando creímos en Jesucristo. Obviamente, no es necesario que sea un teólogo que entienda toda la Biblia, que sepa todas las cosas para ser un cristiano.
Pero creo que hay por lo menos dos cosas necesarias para ser un cristiano. Primeramente, es creer que Jesucristo es Dios. No es decir que es necesario entender todas las cosas de la cristología, la persona, la naturaleza de Jesucristo, pero decir Jesús es Dios. Como los discípulos en el primer siglo, ellos dijeron muchas veces, bueno, nosotros no entendemos todo lo que está diciendo, pero como dijo Pedro, Cristo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida. Bueno, no entendemos todas las cosas, no entendemos todo lo que está pasando, no entendemos todas las verdades teológicas, pero sabemos que tú eres en Cristo. Y donde vayas, nosotros seguiremos. O sea, en primer lugar, es necesario para ser un creyente, para ser un cristiano, que crea que Jesús es Dios. En segundo lugar, es necesario para ser un creyente que creas que la Biblia es la palabra de Dios. No es decir que yo entiendo toda la Biblia, yo he leído toda la Biblia, pero lo que diga la Biblia, yo obedezco. Si la Biblia me dice algo, bueno, es la palabra de Dios, yo tengo que someterme a la Biblia. Es la actitud que es necesario ser un cristiano para ser un cristiano. No hay creyente verdadero que rechace la palabra de Dios. Y de hecho, nosotros como creyentes, como cristianos, somos caracterizados por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está orando en nosotros para que aceptemos, para que recibamos la palabra de Dios. Entonces, para pensar en nosotros, Pablo dice que los que tienen el Espíritu Santo reciben la palabra de Dios. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos en esta área? Si nosotros decimos, bueno, somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, Dios está obrando en mi vida, ¿dónde está la evidencia? ¿En qué puedo ver en mi vida que Dios está transformando mi vida para que sea más obediente a la palabra de Dios? En primer lugar, es necesario que leamos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios, pero eso no es todo. También es necesario que obedezcamos la palabra de Dios, que apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas diarias. Nosotros en nuestra iglesia queremos enfocarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque es lo que hacen los creyentes. Los creyentes quieren escuchar la palabra de Dios porque creemos que sí es la palabra de Dios. Y queremos escucharlo porque sabemos que es la voluntad de Dios. Y queremos como iglesia ser más como Cristo y lo hacemos por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de la obediencia a la palabra de Dios. Los que tienen el Espíritu Santo reciben la palabra. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Y para finalizar, 1 Corintios 2 nos enseña que por medio del Espíritu Santo, por medio de la obra del Espíritu Santo en la inspiración y también en la iluminación, la iglesia recibe la sabiduría de Dios, la cual se encuentra en su palabra, la Biblia. La evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros es que nosotros aceptamos, recibimos, damos la bienvenida a la palabra de Dios. Y de hecho, aunque queremos escuchar algo sabio del mundo, no es decir que, bueno, la cuestión no es, ¿suena sabio lo que está diciendo? La pregunta que debemos hacer ¿es fiel a la palabra de Dios? Porque como los que tienen el Espíritu Santo, queremos escuchar la palabra de Dios. Lo que el Espíritu Santo está obrando en nosotros es darnos un deseo, una inclinación a escuchar y a recibir y a obedecer la palabra de Dios.
Por medio del Espíritu Santo, la iglesia recibe la sabiduría de Dios en su palabra.